Siendo las 10:33, se da inicio de la sesión de julio 3 del 2026, acta número 048. Sírvase, secretaria, a leer el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, segundo, data el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la modificación excepcional de la norma urbanística Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de la Unión Valle del Cauca, adoptado mediante Acuerdo 013 del 2015 y modificado por el Acuerdo 04 de marzo 20 del 2019. Cuarta lectura de aprobación de las actas número 046 de julio 1 y la 47 de julio del año 2026. Quinto, entrega de asistencia. Sexto, cierre de la sesión. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Alvará Marín Mauricio. Presente. Borja Montoya Carol Viviana. Presente. Cano Pinzón Diego Alonso. Presente. Cardona Valencia Miguel Antonio. Presente. Carvajal Renel Elías. Presente. Gómez Giraldo Luis Fernando. Presente. Martínez Quintero Fernando. Presente. Montoya Guarino Orlando. Presente. Ortiz Osorio Uber Alberto. Osorio Villa Duán. Parrayón. Presente. Pinzón Medina Don Mauricio. Presente. Quintero Marta Lucía. Presente. Se verificó el quórum decisorio contando con la asistencia de 11 honorables concejales. Segundo, discusión y aprobación del orden del día, señor presidente. Se pone en consideración el orden del día leído. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado para honorables concejales. El orden del día fue aprobado por 11 honorables concejales. Los honorables concejales Ortiz Osorio Vera Alberto y Osorio Villa Duán no se encuentran al momento de la votación. No, pero ella Para efectos del contestó. registro, le damos la bienvenida al honorable concejal Uber Ortiz. Por 10 honorables concejales fue aprobado el orden del día. Los honorables concejales Ortiz Osorio Vera Alberto y Osorio Villa Dubán y Carol Borja no se encontraban al momento de la votación del orden del día. Tercero, segundo, data el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la modificación excepcional de la norma urbanística del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de la Unión Valle del Cauca, adoptado mediante Acuerdo 013 del 2015 y modificado por el Acuerdo 04 de marzo 20 del año 2019. Bueno, buenos días para todos los concejales, para las personas que nos ven a través del Facebook Live, para el ingeniero Luis Alberto y para la arquitecta Liliana. Concejales, el día de ayer pues alcanzamos a adelantar bastante el proyecto de acuerdo. Tenemos aprobado hasta el artículo 20. Entonces, en el día de hoy vamos a iniciar con el debate de este proyecto. Tiene el uso de la palabra, ingeniero Luis Alberto. Pido el uso de la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal. Buenos días, honorables concejales. Buenos días a la arquitecta y al ingeniero y a las personas que se vienen a través de Facebook Live. Hay que tener en cuenta también, presidente, que vamos en el 20, pero tenemos uno pendiente de las juntas de acción comunal. Sí, señor, tenemos el artículo número 6, en el cual pues hay una delimitación de los barrios y ese no lo alcanzamos a aprobar el día de ayer, ya que pues estábamos esperando una respuesta por parte de la comunidad. Gracias por esa aclaración, concejal.
coloca el sexto que habló el concejal, que lo colocó, el concejal coloca en consideración el artículo sexto. Vamos a votar ese artículo. Yo no sé si el sexto, no sé si el concejal acá. Perdón. Listo. No, ingeniero, solamente le estaba acordando porque él dijo que ya habíamos aprobado desde, digamos, en el 20. Ajá. Él le estaba acordando era que el sexto todavía no se ha aprobado porque está pendiente lo de la comunidad, la división política del barrio popular y el Belén. Listo. Bueno, entonces no sé, presidente, si usted la coloca en consideración o lo dejamos de último. Ingeniero, ¿no? Pues sigamos igual con el tema de la presentación, pues nosotros habíamos hablado con la comunidad, de igual forma quedamos a la espera de que ahorita nos den una respuesta, entonces démosle un poquito más de tiempo. Creo que me habían hablado que en la exposición de motivos había un cambio referente al título, agregando una palabra, me dice la secretaria que ustedes le dijeron. Sí, en Presidente, Sí, y bueno. sería más bien como unificar en todo el proyecto que quede el mismo título, porque en unas partes Ya. falta una palabrita, en otras no. Entonces, no sé si lo va a decir el ingeniero o la secretaria para poner entonces en consideración cómo va a quedar ya unificado el título, porque en unas partes habla de los dos acuerdos, pero en una habla de que uno modifica al otro y en la otra falta esa palabra. Listo. Presidente, entonces aquí hablando con el ingeniero Luis Alberto me dice que quedaría así, por medio del cual se adopta la modificación excepcional de la norma urbanística del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de la Unión Valle del Cauca, adoptado mediante Acuerdo 013 del 2015 y modificado por, esa es la palabra que faltan algunos textos de todo el proyecto, y modificado por Acuerdo 04 de marzo 20 del 2019. Entonces, para unificar en todas partes, con la venia de la administración municipal, unificar también la exposición de motivos, que ya es con ellos los que dan Listo, concejales. Entonces, básicamente, la propuesta que se está haciendo es unificar, porque en unas partes hace falta la palabra modificado, entonces lo vamos a unificar y lo vamos a agregar a todo el documento donde aparezca el título. Entonces, ahí en pantalla, el ingeniero nos está mostrando cómo va a quedar. Entonces, se pone en consideración la unificación del título del proyecto de acuerdo. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueban, honorables concejales. Negativo. Secretaria, por aquí hay dos concejales que están diciendo negativo. Sí, pero él no estaba en el momento, ni siquiera pues sabe qué es lo que estamos aprobando, porque él acaba de llegar y primero se le tiene que dar el registro del concejal. Es que sí, ya votaron, Conce. Ya se votó. Bueno, el cambio o la unificación del título del proyecto fue aprobada por Mauricio. Entonces, por 10 honorables concejales, por 10 honorables concejales, los honorables concejales Albarán Marín Mauricio, Carol Borja votan negativamente, y el honorable concejal Duan no se encontraba en el momento de la votación, apenas acabó de llegar. para efectos del registro le damos la bienvenida al concejal Duan Osorio. Puede proseguir con la presentación, ingeniero. Bueno, buenos días para todos, honorables concejales. Tiene el uso de la palabra, concejal. Todo, la arquitecta Liliana, el ingeniero, no, para que revisemos este título que dice normas para el desarrollo del sistema de vial y transporte. Yo creo que ahí esa palabra de sobraría.
para que lo coloquemos, señor presidente. Sistema vial, normas para el desarrollo del sistema vial y transporte. Se pone en consideración la modificación del título que está antes del artículo 21, en el cual dice normas para el desarrollo del sistema vial y de transporte, y de tendría que ir ahí. transporte. Se pone en consideración, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado para honorables concejales. La propuesta fue aprobada por 10 honorables concejales. Los honorables concejales Borja Montoya, Carol Viviana, Osorio Villa Dubán y Álvaro Marín Mauricio votan negativamente. Bueno, continuamos. Artículo 21. Jerarquía vial desde el punto de vista funcional. La estructura vial urbana en el ordenamiento se puede clasificar atendiendo a la función que desempeñan las vías dentro del sistema jerarquizado de transportes y que se define como el proceso de planificación territorial, cuya función principal es señalar la vocación de las vías existentes y proyectadas para determinar principalmente los tipos de movimientos de personas y bienes que se permiten sobre las vías. Por ejemplo, tráfico de paso interurbano, de conexión de centros urbanos y suburbanos distantes, de transporte público, de acceso local, etc. De igual forma, se tendrá en cuenta lo contemplado en Decreto 1077 de 27 de mayo de 2015, el cual incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. La clasificación físico-funcional de las vías urbanas se pueden definir de acuerdo a la siguiente jerarquización vial. Vía urbana principal o vía principal. Es la red de vías que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional. Esta malla soporta el subsistema de transporte en su componente de transporte público y de carga. Este sistema sirve a los principales centros de actividad de las áreas urbanas. Se constituyen como corredores con volúmenes de tránsito altos y los recorridos de viaje de larga distancia y dentro de la escala urbana. Vía urbana secundaria o vías colectoras son aquellas vías urbanas que sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias o principales y las vías locales. Su función es distribuir el tráfico entre las distintas áreas urbanas, por tanto permite acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de menor escala. Esta malla también soporta su sistema de transporte en su componente de transporte público. Vía urbana local, vías locales. Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes. Permiten solamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso ni de vehículos pesados, excepto vehículos de emergencia y mantenimiento. Vía urbana peatonal o vías peatonales. De conformidad con el decreto 798/2010, son aquellas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones conformada por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos y alamedas. Artículo 22. Ajuste y modificación del artículo 186 del Acuerdo 013 del 2015, el cual quedará así. Artículo 186. Perfil vial mínimo para diferentes tipos de vías urbanas y de expansión urbana. Los perfiles viales mínimos para diferentes tipos de vías urbanas y de expansión urbana para las licencias urbanísticas en la modalidad de urbanización. Esta propuesta obedece a lo definido en el decreto 1077 de 2015, artículo 223524. Los perfiles se presentan en el documento técnico de soporte componente urbano número 6.2, perfil vial máximo para diferentes tipos de vías urbanas y de expansión urbana. ¿Qué significa las vías? Los perfiles, por ejemplo, para vías locales, las vías locales son aquellas vías que comunican o dan acceso a los predios o las casas. El perfil vial mínimo de una vía local en el municipio es de 10.40 metros de ancho o de perfil y las vías principales es de 12.40 metros de ancho. Artículo 23. Definición y dimensión de las reservas viales. Las zonas de reserva vial son franjas de terreno destinadas exclusivamente a la construcción, ampliación o mantenimiento de vías públicas y su infraestructura asociada.
calzadas, andenes, franja de amoblamiento, cunetas. Estas áreas se delimitan para asegurar el espacio necesario para futuras obras viales y ordenar el territorio, limitando el uso a la propiedad privada en esas franjas. La demarcación de las zonas de reserva vial tiene por objeto además prever el espacio público vial de la trama urbana con miras a su paulatina consolidación de conformidad con el plan de ejecución del plan de ordenamiento en consonancia con los planes de desarrollo municipal y los instrumentos que lo desarrollen. La demarcación de las zonas de reserva vial está constituida por una definición cartográfica de las zonas, mapa FR10, infraestructura vial, con restricciones de uso. Se puede realizar obras físicas, construcciones o mejoras en dichas zonas que impidan la futura expansión vial y que en el futuro puedan, mediante un acto administrativo motivado, declarar la afectación por razones de utilidad pública. Las reservas y o proyecciones viales se encuentran demarcadas en el mapa FR10, infraestructura vial y de transporte, mapa FR10. Vamos a mirar el mapa FR10. Este es el mapa FR10. Este mapa FR10 define las proyecciones viales que se están definiendo en esta modificación excepcional de norma urbanística. En el acuerdo 013 de 2015 había unas proyecciones de vías que no se concatenaban con la trama o el urbanismo que se estaba desarrollando en el municipio. Por ende, esas proyecciones viales no continúan en este proceso. Es decir, por ejemplo, se suprimen. En este círculo nos vamos a ubicar esta proyección vial que hay aquí. Es a la entrada a la Campesina. Es un tramo, se lo pueden ver aquí, estas proyecciones viales que hay aquí. Es un tramo sobre suelo rural disperso. ¿Sí? Por ende, las proyecciones viales se hacen para la configuración de la trama urbana del municipio. Y estando en suelo rural, no serían aplicables este tipo de desarrollos, ¿sí?, sobre suelos rurales. Igualmente, sucede con unas proyecciones viales que se están dando sobre el barrio El Carmen. También, lo que nos ha pedido los urbanistas o las arquitectas urbanísticas es que permitan de que ellos como diseñadores o proyectistas urbanísticas les dejen, ¿sí?, libremente poder proyectar en ciertos tramos los desarrollos o proyectos urbanísticos de acuerdo a la visión que ellos tengan sobre el terreno o sobre el municipio en términos de proyectos urbanísticos. Es decir, no tratar al máximo de restringirlos en sus pensamientos o sus visiones que tengan sobre el desarrollo. Solamente se puedan hacer que las vías se pueden conectar sobre vías principales, no sobre vías locales que comunican o que dan acceso a las viviendas. Por ende, se está haciendo una propuesta de modificación de algunas vías proyectadas en el municipio de proyección. Las que están cerradas en círculo, las que pueden ver acá, son esas vías que se están eliminando para que haya una posibilidad de que los proyectistas urbanísticos puedan hacer uso de la visión del desarrollo. Por ejemplo, en esta proyección sobre el predio de Juan Carlos Rengifo, aquí hay 1, 2, 3 proyecciones de vía. Una de las solicitudes que nos hacían los propietarios de esos predios era que le permitieran, ¿sí?, poder hacer un desarrollo o una proyección urbanística sobre el terreno conforme a las necesidades y visiones que tengan sobre el proyecto urbanístico que se puede desarrollar sobre ese predio. Pero sí dejar unas específicamente, como es una conexión que viene desde la urbanización El Amparo, ¿sí?, que va por detrás de la CBC. ¿Sí? Entonces se dejan algunas proyecciones viales con ese propósito y también se dejan algunas otras que ya
se han venido ejecutando, desarrollando, Buenos como por días. ejemplo, Presidente, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal. Ingeniero, buenos días. buenos días, ¿Usted podría mostrar allí cómo sería cómo sería el trazo de la vía, por favor? de cuál, aquí le voy a presentar los trazos de las proyecciones viales De que van las a que quedar. usted tiene, exacto. Sí, aquí las las de color verde, ¿sí? pero- Estas que puntuadas, le voy a mostrar las que quedaron en el mapa. exacto, para uno ubicarse en el mapa, Listo. porque así es difícil. Bueno, les voy a... No sé si alcanzan a ver, bueno, la voy a ir mostrando y luego amplío para que tenga una mayor referencia. Esta vía de conexión son la calle 19 que arranca en la urbanización Villa del Sol. Se ubican en este punto aquí. Esta es la urbanización Villa del Sol. Sí, y La Esperanza es esta de acá. Esta es una de las vías muy importantes que tiene el municipio y ya se ha ejecutado casi en un 90%. ¿Sí? Es decir, que se han adquirido los predios para hacer la apertura de esas vías. ¿Por qué es importante esta vía? Esta vía cuando estamos aquí en la guardería, en este punto de la guardería que es aquí, esta es la guardería. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando si nosotros queremos ir a la urbanización La Esperanza o ir a este sector de acá? Es decir, nos toca subir al parque, del parque bajar hasta Bomberos o la Visa Civil y volver a subir. Es decir, que hay que dar una gran vuelta para podernos conectar, ¿sí?, urbanísticamente con ese sector. Por ello, este sector se proyectó y en un 90%. Perdón, presidente. Ingeniero, para que tengan en cuenta también y complementar la pregunta es, en el caso, por ejemplo, de ese trayecto que se está mostrando allí, para legalizar ese proceso, el municipio, ¿cómo genera el tema con los dueños, Ujú. de los que se ven afectados por el trazo de la vía? Para que complementen por eso. Bueno, cuando por eso allí, lo primero que tiene que hacer el municipio para que no se quede encerrado, es decir, que se vaya consolidando la trama urbana. Y la trama urbana es la conformación de los trazados de vía, las manzanas y la conexión, ¿sí?, entre zonas y sectores. Se proyecta las vías que van a continuar la proyección. Cuando se proyecta esa vía, lo que primero se va a hacer es una demarcación cartográfica en los planos de infraestructura vial, sistema de infraestructura vial. Es el primer proceso que se debe hacer. Posteriormente, esas proyecciones como tal, ¿sí?, el municipio, para adquirir estas áreas proyectadas, se deben declarar de utilidad pública y se hace la respectiva negociación con los propietarios de las vías. Es decir, que se les adquiere esas zonas que están proyectadas como parte del sistema vial del municipio. ¿Cómo? Se declaran de interés público y al declarar de interés público y ser registradas ante la oficina de registro, se procede a hacer la respectiva negociación con los propietarios de los predios para ser adquiridos y poder desarrollar el sistema de infraestructura vial del municipio. Ese es el proceso a seguir, pero lo primero que se debe seguir, que es la definición de las actuaciones urbanísticas que se tiene que establecer en el ordenamiento territorial. La ley 388 establece que el municipio debe proyectar como actuación urbanística, ¿sí?, el tema de los sistemas de infraestructura vial en el municipio. Es por ello, nosotros en el ordenamiento lo que hacemos una proyección. ¿Con qué propósito? Si nosotros no proyectamos, ¿sí?, en la trama urbana o el sistema de infraestructura, sistema estructurante vial del municipio, cuando lo vamos a desarrollar, ¿qué podemos encontrar que nos está pasando en este momento? Muchas de las proyecciones viales se encuentran construidas ya. Si ustedes ven, aquí tratamos de hacer una configuración de la vía tratando al máximo de no intervenir viviendas existentes sobre el territorio. Entonces, por ello es muy importante que desde ahora se tenga la prioridad de ciertas vías trazadas para que no se construyan encima
de esos terrenos y que puedan servir también de conexión para los proyectos urbanísticos que se puedan desarrollar en estos sectores que no tienen desarrollos urbanísticos todavía. Entonces, ese es el proceso a seguir sobre. Entonces, este corredor o esta vía, la previsión de la calle 19, aquí este punto aquí es la guardería. Aquí falta negociar esto. Aquí hay una vía que la cedió la urbanización landina. Aquí sigue este predio grande que hay aquí, es de Villa Kerly, también ya se negoció, es decir, el municipio compró esa área ya. Aquí falta un pedacito por comprar. Esto era de los Vélez, toda esta zona de acá ya se compró también. Es decir, que las áreas sobre ese corredor en un 90% ya están adquiridas por el municipio. Lo que faltaría es que el municipio pueda comenzar a desarrollar este tipo. Pido la palabra, servicios. presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Solo muy cordial a la plenaria, al ingeniero Luis Alberto, a Liliana, gerente de planeación del municipio de La Unión. Ingeniero, me hace un favor, ¿me puede mostrar ahí con el cursor dónde está el puente que se hizo hace muchos años para el tema de esas vías? ¿En qué parte está ese puente? Si ese puente todavía es reutilizable o tocaría hacerle una modificación. Bosco, por acá no hay ningún puente. El de la brisa, un puente que dio muchos años, está aquí en este punto. Hasta aquí, está en este punto de acá. Aquí. Sí, está en este punto aquí. Esta área aquí está propuesta para el Parque Lineal San Juan de los Muertos. ¿Sí? Es toda esta área, la idea es que el municipio pueda ampliar el espacio público en términos de zonas verdes. ¿Qué es lo que el índice de espacio público efectivo que comprende parques, plazoletas y zonas verdes? Hay un alto déficit de espacio público en el municipio. Una de las tareas que tiene el municipio a desarrollar es adquirir áreas para aumentar el índice de espacio público. Es una de las tareas que quedó con la CBC y de acuerdo al estudio que hizo la CBC, en la cual se estableció cómo está el municipio de La Unión en términos de espacio público y olas de calor, estableció que La Unión requiere de ampliar las zonas de espacio público del municipio. Entonces, esta área está contemplada dentro del ordenamiento territorial como un gran parque lineal y dado de que este San Juan de los Muertos que se encuentra aquí en este punto, hay una restricción de uso en términos que sobre las áreas forestales protectoras sobre este San Juan, 30 metros de casidad, no puede haber ningún tipo de desarrollo urbanístico. El artículo 35 de la ley 388 establece que sobre áreas forestales protectoras no se pueden hacer desarrollos urbanísticos. Por ello es que se está dando prioridad en rescatar, ¿sí?, las áreas forestales protectoras y volverlas parques lineales sobre esos territorios con el propósito de generar unos grandes corredores biológicos donde se pueda conectar el piedemonte de la cordillera con la zona plana y los canales de Azuarú. O sea, que ahí quedaría también como una especie de un pulmón ecológico ahí, Exactamente. restaurando después con los árboles. Claro. Listo. Ingeniero, El muchas estudio gracias. que hizo la CBC en términos de cambio climático estableció que el municipio de La Unión tiene varias zonas que presentan olas de calor. ¿Qué significa olas de calor? Es decir, que en La Unión hay que aumentar la cobertura boscosa en el municipio, porque se está generando en que ciertos espacios se están densificando los desarrollos urbanísticos, pero no se están dejando zonas de espacio público. Entonces la idea es que podamos generar un índice mínimo de espacio público. El índice de espacio público mínimo en Colombia son de 15 metros cuadrados por habitante. Nosotros le estamos apostando a llegar en este ordenamiento territorial a 6 metros cuadrados por habitante. ¿Sí? Eso es lo que estamos llegando y la idea es que paulatinamente el municipio va adquiriendo áreas para aumentar ese índice de espacio público destinado a zonas verdes o parques lineales o ecosistemas. Bueno,
Aquí arriba también hay otra proyección vial. Lo que está punteado en el mapa FR10 del sistema vial, todo lo que está punteado en verde son proyecciones viales que se están dejando en el ordenamiento territorial. Aquí tenemos otra proyección vial que tiene que ver con el cementerio para comunicarnos con la urbanización. Este es el proyecto de la urbanización, Las Brisas. ¿Sí? La gente que está en la urbanización Las Brisas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dar toda esta vuelta y ir por acá. En que la gente se pasa por acá, ¿sí? Indebidamente porque es un predio privado. ¿Sí? Entonces, la idea es que el municipio paulatinamente se vaya desarrollando municipio. Esta proyección vial que vemos acá de color verde es una proyección que viene de la urbanización El Amparo. También que haya una conexión y se pueda hacer. Aquí habían otras proyecciones viales, una solicitud de los propietarios y del arquitecto urbanístico que iba a desarrollar el predio de Juan Carlos Rengifo, en la cual solicitó de que pudiéramos eliminar algunas proyecciones viales y dejáramos las más principales sobre el sector, que tuvieran la libertad o la visión de poder hacer un desarrollo urbanístico integral sobre el territorio. Aquí hay otra proyección vial, aquí hay una diferencia de color, aquí es verde y aquí es como morado. ¿Qué va este morado? Las vías verdes son proyecciones viales, vías locales como la definimos anteriormente, y las vías locales, el perfil vial es de 10,40 metros y las vías principales, el perfil vial son 12,40. ¿Qué es lo que se pretende con esta vía aquí? En la CBC, en esta esquina de la CBC, donde queda la estación de servicio y queda aquí este retorno, ¿sí? Se pueda conectar el municipio a futuro, ¿sí? Va conectado con la proyección urbanización San José y pueda continuar y podamos conectarnos a futuro con la calle 23 y ver proyectada, ¿sí? Con la vía que va hacia San Luis. Es decir, si nosotros salimos acá, continuamos derecho, Los Ángeles queda aquí en este lado de acá. Te pido la palabra. Los Ángeles, aquí en Los Ángeles hay una proyección vial sobre Los Ángeles que está pendiente también, es decir, conectar la calle 23 con la vía San Luis. Si nosotros, esta otra situación, si estamos en Los Ángeles, ¿sí? Si queremos ir a San Luis, ¿qué nos toca hacer? Dar la vuelta. Ir hasta el matadero. Ingeniero, por acá hay el concejal Luis Fernando me está pidiendo el uso de la palabra. Listo. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí, concejal. La pregunta mía es por el lado de la casa que es del doctor Stephen, Sí. esa parte, ese lote que está al lado, por ahí puede pasar la vía o se tiene proyectada a salir a Los Ángeles. No o sea, solamente- viene por detrás de Villa Kerly, baja. Y ahí hay un lote que se habla de que a futuro Ujú. ese puede ser, esa es la que usted dice. No, no. Esta proyección vial, hay dos proyecciones ahí. Vamos a hablar de la primera. Sobre la calle 23. Esta es la calle 23. ¿Sí? Usted vive en unas casitas por acá, creo. Sí, ¿Sí? al frente de Oye. Los Ángeles. Sí, por acá una de estas casitas debe ser, no sé cuál de estas. ¿Sí? Sí. Esa acá. Bueno, lo primero que se está proyectando y está en el ordenamiento territorial y nos parece importante es esta vía que está proyectada entre la urbanización Los Ángeles y la urbanización Luis Alfredo Grajales. ¿Sí? ¿Para qué? Para conectarse sobre la vía hacia San Luis. Es decir, que si yo estoy por su casa, yo no tenga que subir hasta el matadero y coger la vía, la carrera 15 para ir a Cruza San Luis. todos Los Ángeles. Sí, A salir a Menudo, por decir más algo. o menos, Sí, un poquito más bajito, menudo es este. sí. Sí, al lado de la organización de Luis Alfredo Grajales, mira. Sí. Que aquí hay el límite, aquí, entonces la idea es conectar esa zona con el municipio.
Ve, perdón, con la Sí, vía, diagonal. con la vía San Luis. Más o O menos. sea, ahí está, es lo que digo, a diagonal, enseguida la casa de Pedro Gordillo, Ajá, esa vía. sí, exactamente. Por Y hay otra detrás. vía proyectada. ¿Sí? Entonces, esa es la que está más o menos al frente de ustedes. ¿Sí? Sí. Las no son. Y hay otra proyección que estamos tratando de hacer de mantenerla. Se pueden ver ahí las curvas, a veces las tenemos que hacer. Esto lo hacemos con las fotografías aéreas que nos suministró CBC. Esta otra es muy importante. Si nosotros estamos en la CBC o estamos en este sector y necesitamos ir a La Esperanza, ahorita vamos a ir a la urbanización San José, también nos toca hacer un recorrido. O si nos toca, o si queremos a futuro, que es una de las proyecciones que queremos, es que desde el punto de la unión de CBC podamos a futuro conectar la CBC con la vía a San Luis. ¿Qué significa eso? De que yo estoy aquí en la CBC, haya una conexión entre la calle 16 y la vía San Luis. Es decir, que yo tenga que venir al parque, sino que de una vez me pueda meter y no entrar al centro del municipio si quiero ir a San Luis. Ajá. No, quiero hacer la palabra, presidente. Un momento, concejal, Luis Fernando, ¿ya resolvieron la duda que tenía? Está bien. Listo. Ajá. Tiene el Sí. uso de la palabra el concejal John Parra. Listo, gracias, presidente. Buenos días, señor alcalde y nuestro secretario de gobierno. Luis Alberto, ingeniero, ¿pero la proyección de las vías son vías de 2 carriles o estamos pensando en una avenida o qué? Porque pues ya debemos de ir cambiando el chip porque nos estamos quedando con estas vías estrechas y nuestro flujo vehicular está aumentando día tras día. Sí. No, estas vías hacen parte de la trama urbana. ¿Sí? Estas vías de la trama urbana, el perfil vial máximo en vía principal son 12-40, no son carriles de doble calzada. ¿Sí? ¿Sí? Esto estamos configurando en la trama urbana del municipio. Y muchas de estas vías fueron eliminadas por solicitud de las comunidades, es decir, de ciertos propietarios de predios donde se encontraban proyecciones, aduciendo primero que ellos querían hacer unas propuestas urbanísticas conforme a la visión de lo que querían ellos desarrollar, es decir, que el municipio no les restringiera el pensamiento del desarrollo sobre esos sectores. Entonces llegamos a unos acuerdos que solamente se iban a proyectar unas vías principales para que ellos pudieran conectarse sobre la propuesta urbanística que ellos quisieran desarrollar por las zonas. Y como es una trama, Después de concejal, no es una salida de doble calzada sobre estas zonas. Una doble calzada estamos hablando más o menos, sí, claro, doble vía. Son vías de 320, 720, ajá, de 37 metros, 350, ajá. Es decir, que el ancho del perfil vial son 1240, más o menos la calzada son 350 y 350, es decir, que quedan bastante anchas. Uh-huh. Las vías principales son anchas. Tiene el uso de la palabra la concejal Carol Borja. Y una pregunta referente a lo que usted manifiesta de ellos, ¿quiénes son los que generan esa proyección? Esto de la Juan Carlos Rengifo, nosotros estuvimos reunidos, ellos tenían unos arquitectos de Cartago. Pero en la proyección que se ve a nivel municipal, ¿lo hacen de manera individual o cómo lo han venido desarrollando? O sea, ¿o hay un ente o una entidad encargada, articulada con el municipio que está haciendo la proyección de manera georreferenciada? No, cuando nosotros hicimos esta proyección se tuvo en cuenta de que tuvimos reuniones con los propietarios de los predios, los arquitectos que le estaban proyectando el desarrollo sobre ese predio. ¿Sí? Sí, solamente sobre el predio. Es decir, este es un ejemplo de lo que se ha tomado porque hemos ajustado, ¿sí?, la proyección vial por solicitudes de las comunidades, por presupuesto del municipio, ¿sí? Es decir, que hay varios factores que están determinando. Y los demás, entonces, ¿cómo se genera esa proyección? Honorable concejal, de acuerdo, digamos, a las proyecciones viales, es importante tener en cuenta que nosotros en este momento estamos haciendo una modificación excepcional
y venimos del acuerdo 015 del año 2015, que tiene también una modificación en el año 2019. Estos dos acuerdos presentaban ya carácter de legalidad y son vías que se traían proyectadas desde ese acuerdo. Nosotros lo que hicimos, porque es que digamos que lo que se hace en proyección, en concertación ambiental, podemos reducir, más no podemos aumentar, que fue como una de las indicaciones de la CBC. ¿Y qué es lo que hemos hecho? En realidad, de acuerdo al análisis que se ha hecho desde el Departamento Administrativo de Planeación, con los profesionales que tenemos, digamos que adscritos, tanto ingenieros como arquitectos, y la parte asesora del ordenamiento territorial, que es el ingeniero Luis Alberto, dijimos, bueno, dejemos dentro del sistema estructural vial principal las que realmente vemos que pueden ser fundamentales, y el resto que han sido a solicitud básicamente de las personas que quieren urbanizar sus predios, ellos puedan tener más libertad para, digamos que, realizar su desarrollo urbanístico como más les convenga en cuanto a vías, espacios de sesión. Esa ha sido pues como la consideración que hemos tenido, pero sí quiero digamos que desde que iniciamos el proyecto es acotar que nosotros lo que estamos haciendo es una modificación de la norma urbanística que no obedece a una revisión general del plan de ordenamiento territorial, que pues creo que es un tema que sigue pues digamos que es vigente año a año en todo lo que debe conformar la estructura operacional de la alcaldía municipal. Yo le agrego otra cosita, concejal. Una de las revisiones que tenemos, la discusión que tuvimos con la arquitecta, el jurídico, ¿sí? ¿Vale? Es que tenemos que dar unas vías que el municipio pueda ejecutar. Es decir, de acuerdo a la capacidad económica, técnica y financiera que tenga el municipio. La idea es que tampoco nos llenemos de muchos trazados de vías, sino que dejamos lo más prioritario y lo más importante que tenga el municipio. Y conforme a las solicitudes de la comunidad, porque la comunidad, hay unas solicitudes que nos digo, venga municipio, el municipio proyectó una vía, un equipamiento, ¿sí? O un espacio público. Ya llevamos 10 años y el municipio no lo ha ejecutado. Sí, Inge, pero con respecto a la pregunta que yo hacía, no es si se está modificando el plan, el PBOT de manera general, o sea, esa no es la pregunta. Ni si lo está modificando de manera parcial, que obviamente es entendible en lo que estamos haciendo en la modificación excepcional. La pregunta que yo le realizo a usted es, usted me dice que sobre el predio del señor Rengifo, Sí, vámonos allá. ellos de manera particular tomaron como referencia arquitectos para realizar ese estudio, ¿sí? Sí. Y poder hacer la proyección. Entonces mi pregunta es, ¿los predios que se van a ver a futuro afectados lo han hecho de manera particular cada propietario o el municipio ha tenido algún estudio, que supongo que sí, articulado con los propietarios para hacer esas proyecciones, que indudablemente son muy importantes, pues Claro. porque estamos hablando de desembotellar el municipio? Pero entonces mi pregunta está radicada, fundamentada en ¿qué institución o qué ente ha generado esa prestación de asesoría para la proyección, para las proyecciones que se están realizando de manera vial? Esa es la pregunta concreta. Bueno, yo te Entendiendo que ustedes están basados, y que para mí es claro, en un documento previo de hace muchísimos años en cuanto a ordenamiento territorial, ¿sí? Pero como sé que usted ha sido asesor durante todo este tiempo del municipio y que conoce el municipio en su totalidad, la pregunta está basada es cómo o bajo qué ente o quién se articula para hacer esta proyección. Ejemplo, ustedes lo hacen georreferenciados con CDC el tema ambiental. En cuanto a vías, ¿quién es el ente o quién es quien les ayuda en la orientación frente a la proyección vial? Bueno, lo primero que hay que decir, sí, es que estamos modificando lo que ya está, lo que tú dices, lo que está aprobado en el acuerdo 013-2015. ¿Sí? En cualquier momento del ordenamiento territorial, ¿sí? La definición de los trazados viales es una actuación urbanística. ¿Qué es una actuación urbanística? ¿Sí? Es una decisión administrativa, ¿sí? Que lo toma
en este caso la oficina de planeación con los asesores, ¿sí? Y el proceso de cómo va a ser el crecimiento del municipio, ¿sí? Y se debe dejar, la norma establece, la ley 388, que el municipio debe proyectar, ¿sí? Su sistema vial, proyectar, ¿sí? Como tal. Es decir, hacer, ¿sí? La demarcación cartográfica del predio. Eso no significa que las personas que están dentro de esa demarcación cartográfica pierdan los derechos, ¿sí? Jurídicos del predio. No, la persona sigue haciendo uso. ¿Qué es lo que se pretende con esa demarcación? Esa demarcación, lo que se busca es que el municipio, primero, proyecte la trama urbana. Segundo, no sean ocupados a futuro por desarrollos que impidan, ¿sí? Un desarrollo o una comunicación vial en el municipio. Entonces, eso fue lo que se fundamentó es el municipio, sí, claro. Y la idea es que la gente dice, sí, hay gente que le decía a uno, venga, es que aquí hace 50 años tenemos una demarcación, ¿sí? Y es cierto, ¿sí? Que sobre esa la van a hacer. ¿Qué implica eso? El municipio, lo primero que la ley dice, señor municipio, proyecte qué es lo que va a hacer usted, ¿sí? Porque si usted no proyecta, ¿qué pasa? Es decir, que a futuro usted no va a tener un modelo de ocupación del territorio. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a hacer una vía o vaya a hacer un equipamiento o vaya a crear espacio, ya está destinado a otra función que no era la establecida por el municipio como modelo de ocupación del territorio. ¿Es claro, concejal? Sí, bueno, gracias. Vio la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Ingeniero Luis Alberto, cuando usted dice que esto está proyectado hace tanto tiempo, obviamente existe una planificación, pues, obviamente de todos los profesionales. Y cuando usted muestra la del Amparo, yo que vivo en el Amparo, la casa que impide para que esa vía se proyecte esa esquina, le dejaron hacer 2 pisos a esa casa. Entonces, si eso está proyectado, ahí en esa esquina hicieron ya el segundo piso. O sea, que ahí tocaría al municipio entrar a comprarle al propietario ya no un piso, sino 2 pisos. Sí, allá hay una situación jurídica, técnica, ¿sí? Si usted mira el planteamiento urbanístico que tiene allí la proyección vial, allí está, ¿sí? La proyección de la vía. ¿Qué puede haber sucedido ahí? Que construyeron indebidamente, ¿sí? Que me imagino que eso no debe tener licencias sobre eso. El municipio puede adelantar un proceso de demolición, ¿sí? De una zona que fue construida indebidamente y ocupando espacio público, porque es que cuando se hizo el proyecto de urbanización en el Amparo, ¿qué pasa con las vías? ¿Qué pasa con los espacios públicos? Cuando se proyecta el urbanismo, los proponentes tienen que ceder al municipio las vías como espacio público, es decir, que es propiedad del municipio. De lo que había que determinar y averiguar, ¿sí? Es por qué se construyó en ese punto. Hacer todo un proceso jurídico estableciendo y llegar al caso de que si está construido indebidamente se debe hacer una demolición de esa infraestructura existente allí. Ya, en la otra que muestra acá de la urbanización que se va a construir o está construida aquí, la que queda San Luis, me la proyectame al favor. A San Luis en Sí, la... esta que está ahí. Es de la Mesa San José. Devuelve así un poquito, ingeniero. Ahí también está proyectado en esa urbanización el ancho de la vía. Sí, claro. Y cuando hicieron la propuesta urbanística, se hizo el ancho de la vía de 1240, es una vía principal. Ya. Una cosa son estas vías que están acá. Estas vías tienen 1040, es decir, las vías locales son aquellas vías que le dan acceso o conexión a un predio o a una vivienda, ¿sí? Y las vías principales son las que conectan los barrios, ¿sí? Es decir, que cuando yo esta vía principal, ¿qué me indica? Que yo salgo de el barrio o de las manzanas, que son vías locales, y me puedo conectar a una vía principal para salir a unas vías colectoras y luego a las principales. Yo puedo salir acá, me conecto a la calle 10, calle 14, y esta calle 14, ¿dónde me conecta?
me conecta a la vía nacional Panorama o a la departamental. La idea es que, por eso se llaman vías principales, que conectan, sacan el tráfico de las áreas urbanas o de los barrios del municipio planteados. Sí, claro. Ingeniero, sería bueno, digamos, por ejemplo, cuando usted dice que proyectan, y que ya más de 50 años proyectadas algunas vías, sería bueno que de pronto las administraciones venederas pudieran mirar quiénes realmente ya, como estábamos viendo ahorita en el otro, que puedan ir adelantando ahí sea por tramos, porque eso también lleva Bosculver, lleva puentes, Ujú. entonces, pues obviamente siempre el municipio va a tener percances en la parte presupuestal. Pero qué bueno que si dejaran personas y dijeran, yo quiero progreso para el pueblo, ¿qué podemos hacer en cambio de impuestos o algo por cambio de tierra para impuestos o algo para poder ir avanzando, ir efectuando, porque es un tramo demasiado largo, que muy bueno que hiciera todo de una, ojalá, que hicieran todos tramos y desembotellara el pueblo, pero mire que tenemos nada más acá en la Ciudadela, un tramo que se hizo el puente, que ya con la hecha del puente ya quedaba, que ya compraban, que ya estaba listo para pasar allá para desembotellar la Ciudadela, para poner doble vía para la Ciudadela por ese lado allá, y nunca se ha dado, entonces sería bueno pues que en esa proyección de esto sea por tramos para que se haga. Gracias, ingeniero. Gracias, Sí, presidente. sí, concejal. Hay una situación, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo una modificación del estatuto tributario, ¿sí? Y en el estatuto tributario se estableció una forma de pagar el impuesto predial, dación en pago, ¿sí? Es decir, que la persona que deba impuestos prediales al municipio y que sobre su área se proyecta una vía, la puede entregar en forma de dación en pago por pago de impuesto, ¿sí? Eso está en el estatuto tributario ya. Ustedes mismos lo aprobaron, creo que hace un año. Sí. Bueno. Entonces ya miramos el mapa de FR10 de infraestructura. Artículo 24, no sé si hay alguna pregunta más. Concejales, ¿hay alguna pregunta referente a el mapa, el FR10 que acabamos de ver? Puede proseguir, ingeniero. Bueno, artículo 24. Modifíquese el artículo 91 del Acuerdo 013-2015, el cual quedará de la siguiente forma y definidos en los artículos sucesivos que a continuación se detallen. Artículo 90. Competencias en la ejecución del sistema vial, plan vial. La malla vial, vías principales, colectoras, locales, peatonales, serán programadas, desarrolladas técnicamente y construidas por la Administración Municipal de acuerdo a las prioridades establecidas en el POT y en coherencia con las operaciones estructurantes y programas fijados por el Plan de Ordenamiento Territorial. Para ello, deberá adquirir las zonas de reserva correspondientes conforme al mapa de formulación, mapa FR10, infraestructura vial y de transporte urbano. Parágrafo. Los trazados viales que hacen parte del plan vial fueron modificados y ajustados en esta modificación excepcional de norma urbanística y fueron señalizados en la cartografía oficial del POT, mapa FR10, infraestructura vial y de transporte urbano. Normas para el desarrollo del sistema de equipamientos y espacio público. Delimitación de las reservas para la proyección y construcción de equipamientos y del espacio público para efectos de constituir futuras afectaciones. Corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Municipal definir con detalle las zonas de reserva para la proyección y construcción de equipamientos y espacio público, zonas verdes, parques, plazas, señaladas sobre la categoría oficial del POT y ordenar y aprobar su demarcación sobre el terreno cuando lo juzgue conveniente. Las zonas de reserva de equipamientos y espacio público señaladas sobre la cartografía oficial del POT se encuentran definidos en el mapa FR12, equipamientos existentes y proyectados, y FR3, espacio público existente y proyectado, respectivamente. Cartografía temática asociada al ordenamiento territorial, migrada y ajustado por el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, Magna Siergas, origen nacional ZM12. También, pues, hay unos ajustes también que se hicieron sobre la proyección de equipamientos, algunos que no se han desarrollado, también hubo unos ajustes. Por solicitud también de la comunidad. ¿Qué podemos ver aquí? Hay unos equipamientos que se fueron desarrollando, por ejemplo,
equipamientos que tenían que ver con al frente, que es este de acá, donde queda el Coliseo Angelino Garzón, ¿sí? Era una proyección que había también allí. Se definió, ya los propietarios del predio estaba proyectado para ser adquirido. El municipio no tiene los recursos económicos ni financieros para adquirir este predio. Entonces la pregunta que nos hacían los propietarios, bueno, nosotros necesitamos definir ya si el municipio lo va a adquirir o no lo va a adquirir, ¿sí? Entonces, dentro de este ordenamiento, el municipio determina que no tiene los recursos necesarios para adquirir esos predios. Unos predios que hoy en día estaban valorados en el tiempo de nosotros de 180 pasaron a 400, 500 millones, y hay otros predios que es este predio de aquí, de una proyección, el municipio compró una parte para un equipamiento en megacolegio que están pidiendo casi 2.000 millones de pesos por ese predio. Entonces son unos predios elevados, ¿sí? Entonces el municipio determina de que no tiene los recursos para adquirir esos predios. Bueno, artículo 26, lineamientos para la adecuación del espacio público natural. Para la adecuación del espacio público natural se deberá tener en cuenta lo establecido en los lineamientos contenidos en la resolución CBC 0100 0600-0459-2024, por el cual se expiden los determinantes ambientales a escala departamental del medio transformado, espacio público y gestión sostenible del suelo para los procesos de planificación territorial en el área de jurisdicción de la CBC y del programa de mejoramiento de los elementos naturales del espacio público para el municipio de la Unión Valle, conforme el mapa 13 del espacio público. ¿Qué es este artículo? Este es un artículo que solicitó la CBC que al incorporáramos en el acuerdo, dado de que hay ciertos procesos de recuperación del espacio público con unos temas de vegetación. Estamos incorporando vegetación que no es propia del territorio, es decir, de nuestros ecosistemas, es decir, especies que no son nativas y se están sembrando en el territorio. Entonces la idea es que la CBC, con el propósito de recuperar nuestros ecosistemas en el territorio, la recuperación de las zonas verdes y del espacio público obedezcan a esta nueva resolución que determinó la CBC. Es las personas que van a hacer recuperación o siembra de árboles obedezcan a sistemas o ecosistemas que hagan parte de nuestro sistema. Tiene el uso de la palabra, concejal. Inge, ¿es posible que visualicemos el mapa 13, porfa, para revisar cuáles son esos puntos que ustedes tienen allí incorporados o que serían tomados como referencia para este lineamiento, porfa? Mapa 13 de espacio público. Bueno, estos son las áreas de espacio público. El espacio público hacen parte de las áreas que tienen con las áreas forestales protectoras de las quebradas. ¿Qué sucede con ello? Hay ciertas zonas de las quebradas de la área forestal que fueron intervenidas y que fueron eliminadas. Entonces, el propósito de esa resolución de la CBC es que la recuperación de esas franjas forestales o de esos corredores viales, que también lo llaman ellos, sean recuperados con sistemas o ecosistémicas propias de la región, es decir, árboles o vegetación que sea nativa del territorio y sea asociado con el ecosistema que está en el territorio. Es decir,
que no introducir algunos elementos naturales que vienen o que son introducidos de otros territorios o de otros países. Entonces, la idea con ello es que sobre estas zonas verdes que están proyectadas aquí, aquí hay una, por ejemplo, ellos en este momento, en la Ciudadela Grajales, este espacio que tenemos acá, están diseñando y proyectando un área de recuperación de espacio público. Que es esta de acá. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están haciendo una recuperación de espacio público, pero teniendo en cuenta los ecosistemas propios del bioma de este suelo que se encuentra en la Ciudadela. Es decir, que el bioma tiene que coincidir con las especies nativas del territorio, es decir, no introducir áreas forestales que vengan de otros países como está sucediendo. Aquí podemos encontrar que se han introducido algunos elementos arbóreos que no son propios de la región. Por ello, esa resolución de la CBC lo que busca es que incorporemos o sembremos sistemas de bosque o arbustables que sean propios o nativos de nuestra región. Eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, en estas zonas verdes que están aquí en color verde, que están acá, son las proyecciones que ellos tienen de hacer la recuperación de los espacios públicos. Es decir, que si se van a recuperar, háganlo con nativos. Es decir, siembren árboles que sean nativos de la región, de nuestro ecosistema. No sé, concejal, si tiene alguna, la puedes ver acá, están. Es lo que está en verde, ¿sí? Aquí tenemos el Parque Nacional del San Juan de los Muertos también, que es el futuro, que es uno de los elementos reguladores climáticos. Según el estudio que tiene CBC y donde está haciendo el proyecto, nosotros tenemos en la parte central del municipio, se presentan olas de calor. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a futuro a que no se sigan presentando las olas de calor? Es una propuesta que le está haciendo el municipio, es que recuperemos las franjas forestales protectoras del municipio. Si nosotros podemos recuperar esas franjas forestales protectoras de los cauces de las quebradas, que son 3 en el municipio, podríamos aumentar grandemente las áreas forestales en el municipio. Es decir, que si nosotros todo lo que vemos en verde allí pudiéramos recuperarla con bosques nativos sobre esas zonas forestales, el municipio podría regular climáticamente las olas de calor que se están presentando en este momento en el municipio. Eso es lo que está diciendo la CBC a través de esa resolución. Ese es el mapa 13 de espacio público. O sea, no sé si... ¿sí? Sí. Artículo 27. Normas generales para los proyectos constructivos y equipamientos. Establezcase para el municipio la opinión en el documento técnico de soporte componente urbano de la modificación excepcional de norma urbanística numerales 424, normas generales para los procesos constructivos de equipamientos. 4242, regulaciones normativas generales para equipamientos. 42421, normas específicas para equipamientos de salud. 42422, normas específicas para clínicas veterinarias. 42423, normas específicas para cementerios. 42424, normas específicas para plantas de beneficio animal, mataderos. 42425, normas específicas para equipamientos de culto, servicios religiosos. 42426, normas específicas para otros equipamientos. 4243, normas generales sobre regulaciones ambientales aplicables a los equipamientos. 42431, regulación sonora y auditiva. 42432, regulación de calidad del aire. Es decir, son normas NTC que deben tenerse en cuenta cuando vamos a hacer desarrollos de equipamientos en el territorio. Presidente, concédame la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra, concejal. Inge, frente a la proyección de los cementerios, veía que estaba hacia el Espinal en el documento. Sí. Frente a la proyección de las plantas de beneficio animal, ¿hay alguna proyección? ¿Sobre las qué? El beneficio animal de mataderos. Del matadero actualmente no hay una proyección de un equipamiento propio del municipio o que haya una solicitud de la comunidad. Hay una no, es una resolución.
de la gobernación, la asamblea saca es no un decreto, una ordenanza. Una ordenanza que establece en los municipios que sean regionales los mataderos, ¿sí? Que estaba buscando el municipio. La proyección del norte del valle quedó en el municipio de Cartago o Zarzal, pero se está buscando de que esa ordenanza sea modificada y que los municipios puedan volver a tener en sus territorios un matadero. Y en este caso, la clasificación de uso de suelos para ese beneficio animal, ¿cuál debe ser? El uso de suelo, en este momento, ¿sí? No tenemos definido, ¿sí? Estamos esperando que haya una modificación de la ordenanza para poder incorporar al municipio, ¿sí? Porque lo proyectaron fue a nivel, no sé si te acuerdas que lo proyectaron fue a nivel regional. Listo. Bueno, componente rural, categorías de desarrollo restringido en suelo rural, identificación y delimitación de los suelos suburbanos y de corredores viales suburbanos y su destinación comercial, servicio industrial y agroindustrial. Artículo 28. Adiciones se modifique el artículo 212 del Acuerdo 013 de 2015, el cual quedará de la siguiente forma y definidos en los artículos sucesivos que a continuación se detallan. Artículo 212. Identificación y delimitación de las áreas de desarrollo suburbano. Adiciónese como nuevos suelos suburbanos de destinación comercial y de servicios e investigación producto de la modificación excepcional los siguientes polígonos y áreas. Suelos urbanos, zona 5, vereda San Luis, vía Tora. Esta zona está marcada en la vereda San Luis, vía Nacional Panorama, que conduce al municipio de Toro Valle, margen izquierda, conformada por un polígono circundado por un callejón público y la vía Nacional Panorama, que conforma un área aproximada de 2,86 hectáreas para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios. Suelos urbanos, zona 7, vía La Unión La Victoria, destinación de uso de actividades de investigación y desarrollo con áreas de 1.37. Parágrafo. Estos suelos se encuentran identificados y delimitados conforme al mapa de FR 24, usos rurales en suelos suburbanos y de corredores viales suburbanos. Normas regulatorias urbanísticas generales de actuación de parcelación, de construcción en suelos urbanos de destinación comercial y de servicios. Artículo 29. Ajústese y modifíquese el artículo 272 del Acuerdo 013 de 2015, el cual quedará así. Se establecen las siguientes normas generales de actuación de parcelación, de aprovechamiento y edificación en suelos urbanos para uso comercial y de servicios. El otorgamiento de licencias para el desarrollo de los suelos urbanos para uso comercial y de servicios solo se permitirá en las áreas de actividad que para estos usos hayan sido específicamente delimitados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y solo se autorizará bajo alguna de las siguientes modalidades. A. La unidad mínima de actuación para parcelación en suelos urbanos para usos comerciales y de servicios. La extensión de la unidad mínima de actuación de parcelación para suelos suburbanos para comercial y de servicios o para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman, en ningún caso podrá ser inferior a 2 hectáreas. Para predios que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación y que se encuentran rodeados por otros desarrollos urbanísticos y o constructivos, podrán desarrollarse constructivamente teniendo en cuenta la normatividad aplicable de aprovechamiento y edificación en suelos suburbanos de destinación para usos comerciales y de servicios. B. Normatividad de aprovechamiento y edificabilidad en suelos suburbanos de destinación comercial y de servicios. A los proyectos de desarrollo de usos comerciales y de servicios en suelos suburbanos se aplicará la siguiente normatividad de aprovechamiento y edificabilidad. Área mínima de predio de lote. El área mínima del lote para el desarrollo de usos comerciales y o servicios será de 1.200 metros cuadrados. Es decir que el predio mínimo, ¿sí?, es 1.200 metros cuadrados. En la hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Sí? Es decir que el área mínima de un lote para uso comercial en suelo suburbano son 1.200 metros. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Es decir que es el área mínima que se tiene para desarrollar en suelo suburbano. Si fuéramos un predio en el área urbana para desarrollo de vivienda, ¿se acuerdan cuánto es el área mínima? 72 metros cuadrados. En suelo suburbano es de 1.200.
Bueno, índice de ocupación. Los índices de ocupación para el desarrollo de usos comerciales y de servicios en suelo suburbano no podrán superar el 30% del área del predio o predios habilitada. Y para el resto, 70% del área deberá realizarse acciones de restauración y conservación de la vegetación nativa del ecosistema existente. Esas eran las preguntas que nos hacían ayer o antier, creo que era Claudia Pozo, que decía qué pasaba con los índices de ocupación. Es decir, que yo sobre ese predio puedo ocupar solamente el 30%. La otra área se encuentra en zonas verdes o de restauración del ecosistema. Es decir, que no el 100% de esa área se puede desarrollar con construcciones. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a regular las condiciones climáticas y va a permitir de que haya infiltración de las aguas lluvias sobre los suelos y poder mantener los acuíferos, que son los que nos suministran el agua subterránea en los aljibes en nuestro municipio. Es decir, que podamos hacer recarga de agua sobre los acuíferos y poder mantener los niveles del agua en nuestros aljibes para el riego o para consumo humano. Altura máxima. La altura máxima permitida es de 2 pisos o 15 metros máximo. Es decir, una bodega, la altura máxima de una bodega sobre ese será de 15 metros. Aislamientos. Las normas urbanísticas relacionadas con los aislamientos laterales y posteriores que deben dejar las edificaciones contra los predios vecinos o a nivel del terreno serán de la siguiente forma. Posterior 7 metros desde el lindero a nivel del terreno, lateral 5 metros a cada lado del lindero colindante. Es decir, que yo sobre esos predios no me puedo pegar a un lindero, sino que pueda tener unos aislamientos sobre los predios circunvecinos. Retrocesos. En los suelos urbanos se exigirá un retroceso al interior del predio como mínimo de 10 metros respecto al área de la franja de reserva para carreteras nacionales o departamentales, de las cuales por lo menos 5 metros deben tratarse como zona verde privada. El área restante se puede destinar para estacionamientos. El cerramiento de los predios se permitirá a partir de la zona verde de retroceso de que se trata este numeral. Nota, se debe tener en cuenta dentro de los retiros frontales el área de la franja de reserva para carreteras nacionales o departamentales conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008. ¿Qué significa esto? En los predios que están sobre vías nacionales o están sobre vías departamentales se tiene que tener en cuenta los retrocesos viales que tienen que ver con las franjas de protección vial sobre esta zona. Estacionamientos. Se deberá disponer parqueaderos al interior del predio, así una celda para parqueadero de carros y una celda para parqueadero de motos por cada 100 metros cuadrados construidos. Cargue y descargue. Para los usos comerciales y de servicios que superen los 200 metros cuadrados construidos deberán garantizar una zona de carga y descarga apropiada de acuerdo a su escala. Las áreas para maniobras de vehículos y las cuotas de estacionamiento deberán construirse al interior del predio y deberán ser permeables en áreas de recarga de acuíferos. ¿Qué significa esta? Que las áreas de cargue y descargue deben estar al interior de los predios. Es decir, que no pueden utilizar la vía pública para hacer cargues y descargues, para evitar problemas de estacionamiento de circulación vial. C. Porcentaje de cesión de áreas de espacio público y equipamientos en suelos urbanos para uso comercial. Las cesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, zonas verdes, parques y plazas, se define en la tabla 3. Porcentaje de áreas de cesión de espacio público y equipamiento en suelo suburbano de uso comercial y de servicios. Equipamiento, 3.5%, espacio público, 5%, porcentaje de suelo neto desarrollable, 8.5%. Regulación de proyectos comerciales y de servicios con áreas de construcción inferior a los 5.000 metros cuadrados en suelos suburbanos. Para proyectos de desarrollo de usos comerciales y de servicios que se hayan desarrollado y construidos en suelo suburbano o de corredor vial suburbano en las áreas definidas para estos usos en el POT antes de la fecha de aprobación podrán por una vez legalizar su situación jurídica en términos del otorgamiento de licencia de parcelación en un área inferior a lo permitido como unidad mínima de actuación. Es decir, que algunos desarrollos que se han dado pero no han sido legalizados. Parágrafo. Los suelos definidos como suelos suburbanos no pierden su vocación rural hasta que no se adopten los instrumentos que lo desarrollen y o las licencias urbanísticas de parcelación respectivas. Se mantienen las normas del suelo rural.
En este periodo de transición, los usos principales seguirán siendo aquellos compatibles con el suelo rural, es decir, el uso agropecuario forestal. Era una pregunta que me hacía el concejal, que qué pasaba con los suelos suburbanos, ¿sí? Es decir, que los suelos urbanos definidos acá no cambian su destinación hasta tanto no se desarrollen. Es decir, que en el momento que comienzan a desarrollar constructivamente, ya cambian su destinación y su uso. Hasta tanto, siguen siendo uso rural de destinación agropecuario forestal. Artículo Presidente. 30. Pido la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal. Inge, usted es tan amable y me describe que ahí, por ejemplo, cabe el tema de los suelos de zonificación agrícola. O sea, entiendo lo que usted está diciendo. Si usted ya había desarrollado, ¿sí?, cualquier actividad, pero no estaba en el uso de suelo que correspondía, entonces van a legalizar, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, los suelos de zonificación agrícola, por el decreto 1077 del 2015, ¿cómo operarían allí? O sea, ¿cuáles son esas posibilidades o desarrollo que tienen? Bueno, la idea cuál es. Más allá. Si estamos en suelo rural, ¿sí? Y sobre ese suelo rural se hizo una proyección de un polígono de suelo suburbano, ¿sí? Que vamos a imaginarnos el de suelo agroindustrial zona 1 que va desde el Rompoy hacia San Luis. Imaginémonos eso que queda en la margen derecha de la vía de San Luis, ¿sí? Esos suelos, si no se allí podemos ver un ejemplo palpable. ¿Qué pasó cuando se desarrolló? Se puede desarrollar lo que fue la empresa agroindustrial que era de Lucho Grajales, ¿sí? Allí, en ese momento, ¿sí?, se hizo uso del suelo suburbano y pasó a ser, ¿sí?, un suelo industrial o agroindustrial. Es decir, el uso permitido allí se compagina con lo establecido en el ordenamiento territorial. Por ende, las normas urbanísticas para ese predio cambian y se le aplican de uso agroindustrial. En la otra área que no ha sido desarrollada sigue siendo suelo rural y por ende los usos permitidos son los que están establecidos para suelo rural en el ordenamiento territorial, que son agrícolas. Son suelos mecanizados donde se pueden desarrollar actividades de siembra de frutales, hortalizas, ¿sí? Está en la caña, es decir, que esos suelos, hasta tanto no se desarrollen, siguen siendo uso agropecuario. Y en el caso de esa zonificación agrícola, estoy hablando, o sea, yo estoy sobre lo que usted está diciendo y le entiendo perfectamente, pero entonces, en el documento se hablaba de los suelos de zonificación agrícola. ¿Ellos siguen con esa protección del suelo rural o hay algunas excepciones que el decreto 1077 del 2015 le permite a esos suelos? No. El decreto 1077, ¿sí?, establece unos usos conforme, ¿sí?, a la clasificación agrológica de suelos. La clasificación agrológica de suelos de clase 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo de donde yo me ubique y de acuerdo a los estudios que haya hecho el IGA, ¿sí? Entonces, con base en ello se determina cuál es el uso potencial de esos suelos, ¿sí? Y sobre esos usos potenciales de suelo se establecen, ¿sí?, que se puede sembrar allí. Hay otra situación que yo creo que es la que se refiere a la clasificación agrológica 1, 2 y 3, que son suelos de protección agrícola, es decir, que no se pueden destinar para otros usos diferentes al uso agrícola. Sí, hay una cosa que pasó en el 2015 y que creo que es una cosa. En el 2015, cuando se hizo la proyección de esos suelos estaban en clasificación agrológica para 4 o 5, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando se hizo la aprobación del proyecto, no riñen con lo establecido hay una ley que establece que sobre los suelos agrológicos 1 y 3 no se pueden hacer usos diferentes al agrícola. Entonces, en ese momento que no se aprobó, ¿sí?, en el 2015, los usos de suelos urbanos de destinación agrícola no riñen con la definición
de la clase 1, 2 y 3. ¿Sí me entiendes? Bueno, es decir, que nosotros en la clasificación agrológica de suelos en el municipio en el año 2015, ¿sí? El municipio tiene clasificaciones 2, 3, 4, me parece que está 6 nomás, ¿sí? De la zona plana. Cuando se hace una proyección de dónde va a quedar los corredores, ¿sí? Y dónde van a quedar los suelos urbanos o corredores viales urbanos de destinación comercial, de servicio agroindustrial, lo primero que mira CBC es que no estén sobre suelos de protección agrícola, ¿sí? Que eso es lo que se definió. Entonces, lo que se definió en el 2015 fue la revisión cuando se concertó con CBC de que esos polígonos no fueran a entrar en conflicto por uso de suelos, es decir, que no estuvieran sobre suelos de protección agrícola, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se definió en el tiempo. Por ende, esa es una cosa. Estas áreas que decir que no están en suelo de protección. Pero ahora la destinación que tienen, ¿sí? Si no se desarrollan. Es decir, que el predio, como decía el ejemplo que yo te decía, hay unos que ya se desarrollaron sobre ese corredor, que tienen unos usos ya agroindustriales, pero hay otros predios sobre ese corredor que no han sido desarrollados. Y si no han sido desarrollados, siguen siendo suelos rurales y el uso de suelo sigue siendo agrícola. Entonces, esa sería como la explicación que te puedo decir sobre cómo se hizo en el 2015 y por qué hoy, es decir, por ejemplo, allí hay unos predios de Alberto Aristizábal, de Grajales y algunos predios que no lo han desarrollado, pero siguen sembrando, ¿sí? Cultivos. ¿Por qué? Porque la ley le permite eso. La ley le dice que si no se desarrollan, siguen siendo suelos rurales de uso agrícola, hasta tanto no se puedan desarrollar de uso agroindustrial. No sé si... ¿no? Bueno. Bueno, artículo 30. Modifíquese en los artículos 213, 214 y 215 del Acuerdo 013 de 2015, el cual quedará así. Establezcase la nueva tabla ajustada de asignación de los usos generales del suelo en las zonas determinadas como suelos suburbanos y de corredores viales suburbanos de actividades comerciales y de servicios representada en la siguiente tabla. En la tabla 2, en la tabla 4, ajuste y modificación de la asignación de los usos generales en suelo en las diferentes zonas determinadas como suelos suburbanos y de corredores viales suburbanos de actividades comerciales y servicios. Aquí están todos los suelos suburbanos. Está zona 3, está la zona 4, la zona 5, la zona vial suburbano y la zona 7 como suelos suburbanos y establecen los usos que se le dan a esos suelos urbanos. Como pueden ver en la primero, los suelos urbanos que son de destinación comercial y de servicios no tienen, ¿sí?, uso residencial. ¿Por qué? Porque su actividad principal es el uso comercial y de servicios. Y así sucesivamente están todos los usos que se dan para esos suelos suburbanos en la tabla. Bueno, identificación y delimitación de los suelos de corredores viales suburbanos y su destinación industrial y agroindustrial. Artículo 31. Adiciónase al artículo 218 del Acuerdo 013-2015 como nuevos suelos de corredores viales suburbanos, destinación industrial y agroindustrial, el cual quedará de la siguiente forma y definidos en los artículos sucesivos que a continuación se detallan. Artículo 218. Identificación y delimitación de las áreas de desarrollo de corredores viales suburbanos de uso industrial y o agroindustrial. Adiciónese como nuevos suelos de corredores viales suburbanos, destinación industrial y o agroindustrial, producto de la modificación excepcional, los siguientes polígonos de áreas. Suelo de corredor vial suburbano, industrial y agroindustrial, zona 6, Portachuelo, vía Panorama, vía La Unión Roldanillo, perteneciente al corredor vial suburbano, vía La Unión Roldanillo, nomenclatura 2302, resolución 00100, número 0500-0229 de 2021 de la CBC, de destinación de usos industriales o agroindustriales de bajo y medio impacto ambiental, conforme al mapa FR24
usos rurales en suelos urbanos y corredores viales urbanos. Normas regulatorias urbanísticas generales de actuación de parcelación, de construcción y de ordenamiento en suelos de corredores viales urbanos para uso industrial y agroindustrial. Artículo 32. Modifíquese los artículos 269, 270, 271 del Acuerdo 013 de 2015, el cual quedará así. Se establecen las siguientes normas generales de actuación de parcelación, de aprovechamiento y edificación y ordenamiento en suelos de corredores viales suburbanos para uso industrial y o agroindustrial. El otorgamiento de licencias para el desarrollo de los suelos de corredores viales suburbanos de usos industriales y o agroindustriales solo se permitirá en las áreas de actividad que para estos usos hayan sido específicamente delimitadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y solo se autoriza bajo las siguientes modalidades. A. La unidad mínima de actuación en suelos de corredores viales suburbanos para uso industrial y agroindustrial. La extensión de la unidad mínima de actuación urbanística en suelos de corredores viales suburbanos para usos industriales y agroindustriales para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman, en un caso podrá ser inferior a 2 hectáreas. La unidad mínima de actuación para los parques industriales, agrupaciones o conjuntos industriales. La extensión de los parques, conjuntos o agrupaciones industriales no podrá ser inferior a 6 hectáreas. Para predios que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación y que se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanísticos y o constructivos, podrán desarrollarse constructivamente teniendo en cuenta la normatividad aplicable de aprovechamiento y edificación en suelos de corredores viales urbanos de destinación para uso agroindustrial. B. Normatividad de aprovechamiento y edificación en suelos de corredores viales suburbanos para uso industrial y agroindustrial. A los proyectos de desarrollo de uso agroindustriales en agrupaciones o conjuntos o no en agrupaciones en suelos suburbanos o de corredores viales suburbanos se aplicará la siguiente normatividad de aprovechamiento y edificabilidad. Área mínima del lote. El área mínima del lote para el desarrollo de usos industriales o agroindustriales será de 2.500 metros cuadrados. Índice de ocupación. Los índices de ocupación para el desarrollo de usos industriales y agroindustriales en suelo suburbano de corredor vial no podrán superar el 30% del área del predio o predios habilitada como suelo de corredor vial suburbano y para el resto, 70% del área deberá realizarse acciones de restauración y de conservación de la vegetación nativa del ecosistema existente, garantizando la función amortiguadora del área que limita con el DRMI nativos, lo anterior considerando el plan de manejo del área protegida. En los parques, conjuntos o agrupaciones industriales se podrá alcanzar una ocupación hasta el 50% de su área, siempre y cuando sus propietarios realicen la transferencia de sesiones adicionales gratuitas en los términos de que trata el parágrafo primero del artículo 22624 del decreto 1077 de 2015. Altura máxima. La altura máxima permitida de edificaciones administrativas es de 2 pisos o 15 metros máximo. Aislamientos mínimos. Las normas urbanísticas relacionadas con los aislamientos laterales y posteriores que deben dejar las edificaciones contra los predios vecinos a nivel del terreno serán de la siguiente forma. Posterior, 7 metros desde el lindero a nivel de terreno. Lateral, 5 metros a cada lado del lindero colindante. Retrocesos. En los corredores viales suburbanos se exigirá un retroceso al interior del predio como mínimo de 10 metros respecto de la calzada de desaceleración, de los cuales por lo menos 5 metros deben tratarse como zona verde privada. El área restante se puede destinar para estacionamientos. El cerramiento de los predios se permitirá a partir de la zona verde del retroceso de que trata este numeral. Nota, se debe tener en cuenta dentro de los aislamientos o retiros frontales el área de la franja de reserva para carreteras nacionales o departamentales, igualmente la franja de mínimo de aislamiento y la calzada de desaceleración para los corredores viales urbanos. Estacionamientos, un estacionamiento de 8 por 3 metros por cada 200 metros cuadrados de construcción o fracción. Las áreas de estacionamiento deberán ser permeables en áreas de recarga de acuíferos para permitir la infiltración de aguas lluvias. Carga y descargue. Las áreas para maniobras de vehículos de carga
y las cuotas de estacionamiento destinados al correcto funcionamiento del uso, incluyendo las normas de operación de carga y descarga, deberán realizarse al interior de los predios o los predios que conforman la unidad mínima de actuación o el parque, agrupación o conjunto industrial. C. Normas para el ordenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el ordenamiento de los corredores viales suburbanos ubicados en la margen derecha e izquierda de la vía nacional Panorama y la vía de la Unión La Victoria establecida en el plan de ordenamiento territorial del municipio, deberá aplicar lo determinado para cada clase de suelo en el decreto 1077 de 2015, artículos 222, 22, 3 de ordenamiento de los corredores viales y parágrafos que establecen lo siguiente. Una franja mínima de 5 metros de aislamiento contados a partir del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008. Y 2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de 8 metros contados a partir del borde de la franja de aislamiento de que tratan el numeral anterior. Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse como mínimo cada 300 metros. La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración deberán construirse y dotarse bajo los parámetros señalados en el plan de ordenamiento o en la unidad de planificación rural y deberán entregarse como áreas de cesión pública obligatoria. En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la franja de aislamiento deberá ser empradizada. En los linderos de la franja de aislamiento con las áreas de exclusión, los propietarios deberán construir setos con arbustos o árboles vivos que no impidan, dificulten o obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de las carreteras o en los términos de que trata el artículo 5 de la Ley 1228 de 2008. Para efectos de la expedición de licencias urbanísticas, en los planos topográficos o de localización de los predios se deberán demarcar la franja de aislamiento y la calzada de desaceleración de que trata este decreto. Para efectos de aplicación de la norma de la Ley 1228 de 2008, artículo segundo, numerales 1 y 2, esto dice, artículo segundo, zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establezcanse las siguientes fajas de retiro obligatorio, áreas de reserva o de exclusión para carreteras que forman parte de la red vial nacional. Primero, carreteras de primer orden, vías nacionales, 60 metros. Carreteras de segundo orden, vías departamentales, 45 metros. Carreteras de tercer orden, vías rurales, 30 metros. Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría, la zona de exclusión se extenderán mínimo 20 metros al lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de la calzada exterior. Presidente, ingeniero, Tiene el uso de la palabra, Gracias. concejal. Frente a esas calzadas de desaceleración, ¿la responsabilidad directa es sobre el propietario o sobre el municipio? No, es el propietario. Cuando el propietario presenta el proyecto municipio de la construcción, tiene que construir una calzada de desaceleración dentro del predio donde está la propuesta del proyecto industrial. Es decir, eso hace parte del proyecto. ¿Con qué propósito? De que la gente, ¿sí?, no se parquee o no comience a obstaculizar las vías nacionales. Bueno, de porcentaje de cesión de áreas de espacio público y equipamiento en suelos de corredores viales urbanos, destinación para uso industrial y agroindustrial. Conforme al artículo 37 de la Ley 388, las cesiones obligatorias de los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, zonas verdes, parques, plazas, para la producción de espacio público, para las actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en suelo rural o en corredores viales urbanos de destinación para uso industrial y agroindustrial, se determinarán de acuerdo a los estándares indicados descritos en la siguiente tabla de sesiones. Los estándares mínimos de cesión de áreas con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, zonas verdes, parques, plazas, en proyectos de parcelación de usos industriales y agroindustriales se calculan sobre las bases de los siguientes indicadores. Equipamiento, 3,5%, espacio público, 5%, total porcentaje de suelo neto desarrollable, 8,5%. Los porcentajes de las áreas de cesión de vías locales obedecerán
al resultado del planteamiento gráfico del proyecto de parcelación para usos industriales. Las sesiones obligatorias incluirán, entre otros componentes, la franja de aislamiento y la calzada de desaceleración, de construirse y dotarse, y deberán entregarse como áreas de sesión públicas obligatorias. En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la franja de aislamiento deberá ser empradizada. En ningún caso las áreas de sesión obligatoria en suelo rural suburbano y o corredores viales suburbanos con destino a vías y espacio público no podrán ser compensadas en dinero ni podrán canjearse por otros inmuebles. Parágrafo. Los suelos definidos como suelos de corredores viales suburbanos no pierden su vocación rural hasta que no se adopten los instrumentos que los desarrollen o las licencias urbanísticas de parcelas respectivas. Se mantienen las normas del suelo rural. En este periodo de transición, los usos principales seguirán siendo aquellos compatibles con el suelo rural, es decir, el uso agropecuario, forestal y etcétera. Artículo 37. Modifícase los artículos 219 del Acuerdo 013 de 2015, el cual quedará así. Artículo 219. Asignación de usos generales de suelo rural en áreas de desarrollo de corredores viales suburbanos de uso industrial y agroindustrial. Establezcase la nueva tabla de asignación de los usos generales de suelo en las zonas determinadas como suelos de corredores viales suburbanos de actividades industriales y agroindustriales representadas en la siguiente tabla. Asignación de los usos generales de suelo en las diferentes zonas determinadas como corredores viales suburbanos de actividades industriales y agroindustriales. Es decir, que por cada suelo de corredor vial industrial se establecen los usos permitidos para las zonas previstas o definidas en el ordenamiento territorial y que están dados en los mapas de clasificación de suelo rural. Entonces aquí podemos observar los usos residencial que son prohibidos en usos de uso agroindustrial, pues es competente o es dado que el uso para estos suelos urbanos son exclusivos de uso agroindustrial o industrial. Por ende, el uso residencial no es permitido sobre estas zonas. Están los usos de comercio, están los servicios, el agroindustria que tiene de bajo impacto, medio impacto y alto impacto. Bueno. Identificación y delimitación de los suelos urbanos, destinación de parcelación de vivienda campestre aprobados en la ubicación excepcional del POT. Artículo 34. Ajústese el artículo 233 del Acuerdo 013 de 2015, los cuales quedarán de la siguiente forma y definidos en los artículos sucesivos que a continuación se detallan. Artículo 233. Identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre. Adiciónese como nuevos suelos suburbanos de destinación de parcelación para vivienda campestre, producto de la modificación excepcional, el siguiente polígono de áreas. Suelos urbanos 6, vereda San Luis, sector Potreritos. Esta zona está enmarcada en la vereda San Luis, que configura al lado occidental del centro poblado rural de San Luis, sector Potreritos, con un área de 494 hectáreas, conforme al mapa FR24, usos rurales en suelos urbanos y de corredores viales urbanos. Normatividad de aprovechamiento, edificabilidad en suelo suburbano, zona 6, vereda San Luis, sector Potreritos, de destinación de parcelación de vivienda campestre. Artículo 35. La unidad mínima de actuación urbanística para parcelación de vivienda campestre en suelo suburbano. La extensión de la unidad mínima de actuación para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman en ningún caso podrá ser inferior a 2 hectáreas. Para predios que no puedan cumplir con la extensión de la unidad mínima de actuación y que se encuentren rodeados por otros desarrollos urbanísticos y o constructivos podrán desarrollarse constructivamente, teniendo en cuenta la normatividad aplicable de aprovechamiento y edificación en suelos de corredores viales urbanos de destinación para vivienda campestre. Artículo 36. Parámetros para las actuaciones urbanísticas en suelo urbano y de parcelaciones rurales para vivienda campestre en suelo suburbano. Todo proyecto urbanístico y o parcelación para vivienda campestre debe diseñarse de tal manera que reúna las siguientes condiciones o características. Que todos los lotes resultantes de la parcelación tengan frente a una vía.
Que los lotes resultantes sean fácilmente deslindables y estén homogeneados. Cuando existan redes de servicios públicos domiciliarios disponibles de acueducto y saneamiento básico, el titular de una licencia urbanística de parcelación en suelo rural estará obligado a vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o en su defecto deberá acreditar los permisos y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento previo a la expedición de la licencia de parcelación para vivienda campestre. Para el suelo rural suburbano, la prestación de los servicios de acueducto y saneamiento básico deberá resolverse de forma integral y colectiva para la totalidad de los predios que conforman la unidad mínima de actuación. Conservar el área forestal protectora de las fuentes hídricas, quebradas, zanjones, etcétera, que ya que no son susceptibles de desarrollos urbanísticos de conformidad con el artículo 35 de la Ley 388. Aquí hay un 8 de más. La Ley 388 de 1997. Que la ubicación de los lotes o edificaciones se haga respetando los 30 metros de ancho de franja forestal protectora a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. En caso de existir coberturas naturales de bosque, arbustos o matorrales pertenecientes a ecosistemas secos, se deberán preservar en el terreno. Artículo 37. Normas de aprovechamiento de edificabilidad en suelo suburbano, zona 6, vereda San Luis, sector Potreritos, de destinación de parcelación de vivienda campestre. Para los proyectos de parcelación de vivienda campestre desarrolladas en suelos rurales suburbanos se aplicará las siguientes especificaciones de aislamiento, volumetrías y alturas para los procesos de edificación de la siguiente manera. A. Suelo suburbano, zona 6, vereda San Luis, sector Potreritos, de destinación de parcelación de vivienda campestre. Tabla 7. Normatividad de aprovechamiento y edificabilidad en suelo suburbano de destinación de parcelación de vivienda campestre. Densidad, 8 viviendas por hectárea, calculada sobre el área neta urbanizable. Frente mínimo de lote, 20 metros. Índice de ocupación. Los índices de ocupación no podrán superar el 30% del área del predio y el resto se destinará en forma prioritaria a la conservación y recuperación de la vegetación nativa. Aislamientos laterales mínimos, 5 metros entre edificaciones de un piso. Aislamiento frontal, 5 metros, edificaciones de un piso. Altura máxima de la edificación, la máxima, 2 pisos, incluyendo el altillo, o 10 metros. Parqueadero, residentes, un parqueadero por vivienda. Visitantes, un parqueadero por 5 viviendas. Cerramiento con cerramiento, priorizar materiales naturales o integrados al paisaje, setos vivos, cercas vivas, postes de madera con alambre, mallas eslabonadas o muros de ladrillo a la vista y piedra, buscando no obstruir la visibilidad. Vías internas. La parcelación deberá contemplar una red de vía local de categoría de vía interna de parcelaciones de viviendas campestres. En pavimentos permeables o drenantes, concreto o asfalto poroso, adoquines articulados con juntas abiertas. La vía obedecerá a un perfil vial definido en la ficha normativa urbanística 0. Para declarar sesión permanente, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada, aprueban honorables concejales. La sesión permanente fue aprobada por 13 honorables concejales. Ingeniero, yo creo que es importante, como lo veníamos haciendo, ya hemos adelantado bastante el proyecto, entonces vamos a poner en consideración lo que hemos leído y lo que hemos debatido. Entonces tenemos Yo creo que, presidente, yo creo que terminemos el tema. En el 40 termina, faltan 2. Y el termino ahí para colocar, para que esté compaginado lo que estamos hablando, ¿sí? Para no cortarlo. Perfecto, ingeniero. Bueno, artículo 38, porcentaje de cesión de áreas de espacio público y equipamientos en suelos urbanos, zona 1, vereda La Campesina, zona 2, vereda San Miguel, zona 6, vereda San Luis Potreritos, para usos de construcción de vivienda campestre. Mantener las sesiones públicas son de carácter obligatorio, se definen como las porciones de suelo que tiene el deber de ceder los promotores de una actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público, los equipamientos y las vías,
que según las normas y el diseño respectivo son destinados únicamente al uso público. Las sesiones obligatorias que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, zonas verdes y plazas, en la tabla 8. Porcentaje de áreas de cesión de espacio público y equipamiento en suelos de uso para construcción de vivienda campestre. Espacio público. El área de cesión, equipamiento comunitario, 5% del área neto urbanizable, espacio público efectivo, un área mínima que cumpla con un índice de espacio público efectivo de 15 metros cuadrados por habitante. Las áreas de cesión pública obligatoria para vías obedecerán al resultado del planteamiento del proyecto de parcelación del trazo vial, teniendo en cuenta los diferentes perfiles viales aprobados para los nuevos desarrollos urbanísticos. Artículo 39. Ajústese el artículo 234 del Acuerdo 013-2015, el cual quedará así. Artículo 234. Establezcase la nueva tabla ajustada de asignación de los usos generales en los suelos urbanos rurales destinados a vivienda campestre. Asignación de los usos generales de suelo en las diferentes zonas determinadas como suelos suburbanos destinados a vivienda campestre. Zona 1, vereda La Campesuna. Zona 2, vereda San Miguel. Zona 6, vereda Potreritos. Aquí se establecen en esta tabla los usos permitidos principales, residenciales y de comercio en las áreas destinadas a vivienda campestre. Bueno, yo creería que está este artículo 39, el 40 seguiría ya con centros poblados rurales. Listo, ingeniero. Por acá yo tengo, nosotros arrancamos el día de hoy con el artículo 21, que es el jerarquía vial desde el punto de vista de funcional. Tengo el artículo 22, el 23, el 24, normas para el desarrollo del sistema de equipamientos y espacio público. Tengo el artículo 25, el 26, el 27, después tengo los componentes, componente rural, categoría de desarrollo restringido en el suelo rural. Después tengo identificación y delimitación de los suelos suburbanos y de corredores viales suburbanos y su destinación. Comercial, servicios, industriales y o agroindustriales. Artículo 28. Después tengo las normas regulatorias urbanísticas generales de actuación de parcelación de construcción en suelos suburbanos de destinación comercial y de servicios. Artículo 29, después tengo la tabla número 3, que habla de los porcentajes de área de densidad de espacio público y equipamientos en el suelo suburbano, el uso comercial y de servicios. Artículo 30, después tengo la tabla número 4, ajuste y modificación de la asignación de los usos generales de corredores viales suburbanos y de actividades comerciales y de servicios. Después tengo la identificación y delimitación de los suelos de corredores viales suburbanos y subestaciones industriales y o agroindustriales. Artículo 31. Después hablamos de las normas regulatorias urbanísticas generales de actuación y de parcelación de construcción y de desarrollo y de ordenamiento en los suelos de corredores viales suburbanos para uso industrial y o agroindustrial. Artículo 32, después tenemos la tabla número 5, porcentajes de área de cesión de espacio público y equipamiento en suelo y de corredores viales suburbanos de uso industriales y o agroindustriales. Después tengo el artículo 36, la tabla número, artículo 33, tabla número 6, artículo 34, el 35, el 36, el 37, la tabla 7 y ahorita acabamos de ver el artículo 38, la tabla 8, el artículo 39, la tabla 9 y hasta ahí vamos. Se pone en consideración, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, aprueban honorables concejales. ¿10 votos positivos para el artículo 21 al 39, ¿cierto, presidente? Y contemplando también la tabla número 4, que está después del artículo 39. Contemplando la tabla 4.
10 Cons- votos positivos, los honorables concejales Borja Montoya, Carol Viviana, Albarán Marín Mauricio, Osorio Villa, Dubán, votan negativamente. Para declarar un receso, ya que pues tanto el ingeniero como nosotros pues estamos algo agotados y también para que podamos almorzar. Entonces, siendo las 12:24, se da un receso de la sesión de julio 3 del 2026, acta número 048. Concejales, nos vemos en media hora. Faltan 7 ya.